Entramos en materia en este segundo episodio de la serie con Eduardo Franco y su familia. En este episodio conoceremos un poco más a fondo cómo empieza la relación de Eduardo con Linito, cómo lo conoce, cómo poco a poco fue el conocer a la vida de Linito, pero alrededor de todos sus amigos, de sus más allegados, y cómo Eduardo fue identificando no solo la vida de un hombre con grandes deseos de santidad, grandes expresiones del cielo, sino que también va conociendo poco a poco los detalles de Dios alrededor de lo que es hoy lo que todos conocemos como la espiritualidad. Cómo va identificándose esa relación de él con Dios al estilo de los hijos de la Madre de Dios. Veamos esta belleza de episodio que nos hace remontar a los primeros pasos que se dieron y que hace reseña de los primeros pasos que tú y yo hemos dado en esta hermosa espiritualidad. Yo dejé de esperar este momento para hacerte la pregunta. ¿Cómo conociste a Lino? Ay, tú tienes todo el tiempo porque esto es largo. Leito, grabamos 9 horas y no ha terminado. Mira, Leo, esto es la esencia de la gran misericordia del Señor. Yo era un ser que no tenía nada que ver con Dios, absolutamente nada, nada era nada. A mí me regalaban Biblias. Nosotros tenemos una amistad desde solteros con Lilia, muchachos, muy jóvenes, nos conocimos con Lilia y con la familia, éramos muy hermanos todos. Y Lilia entró a la iglesia evangélica y ella me regalaban Biblias y yo las botaba a la basura. A mí ese tema no me interesaba. Magdalena, mi señora, pasaba por frente a una iglesia y se daba la santa bendición y yo le decía, ¿y eso para qué es? No quiero ver cuánta plata le cayó una mano. ¿De qué sirve eso? ¿Sí? ¿Qué son esas mañas? Yo era un católico social, entierros, matrimonios, bautizos, y a qué hora es que se acaba eso. Entonces, no, a qué hora empieza, no, a qué hora se acaba para yo llegar por ahí unos 10 minutos, un cuarto de hora antes para hacer la visita social. Te cuento que cuando se casó mi cuñada, pues hace 45 años, se casó una hermana de Magdalena, me encontré, el padrino era un señor que había sido gobernador del Huila, Aldemar Mosquera se llama, y yo hacía muchos años no lo veía, había estado ya trajinando en ese cuento. Él fue a darme la paz y yo pensé que iba a saludar. Hola, Aldemar, ¿qué hay? ¿Cómo está? Porque yo no sabía que era vivir una Eucaristía, que era vivir una misa. A mí se me olvidó hasta el Padre Nuestro, porque pues, yo estaba en otro mundo, yo estaba en otras condiciones. Pues el Señor, a Dios gracias, siempre me ¿cómo le digo? Me cuidó mucho para no en cosas mal hechas. Pero yo era un hombre prepotente, era un hombre, hoy podría ser un pobre rico, porque pues te cuento que año 80 teníamos una litografía, llegamos a tener 18 empleados y en ese tiempo las litografías eran de contar con los dedos de las manos, estaban haciendo la litografía, tenía muy buena clientela, tenía Bianca, tenía Carulla, tenía bueno, Tránsito de Bogotá, o sea, tenía futuro eso futuro de riqueza, pero no futuro en Dios, porque Él no contaba para mí en nada del futuro. La gracia de Dios es que eso me arruina. O sea, se cometen locuras, se cometen locuras y se hacen cosas permitidas por el Señor, por la misericordia de Dios, y terminamos en una pobreza absoluta, una pobreza viviendo por ahí en una finquita en un pueblito aquí vecino, Vianí, y
Y ahí era un rancho, no era una casa, era un rancho. Y ya nosotros estábamos acostumbrados, habíamos estrenado apartamento con todas las cosas. No, esto es viejo, cambiemos, compremos la cama, compremos esto. Ese era el estilo, ¿no? Esa era lo normal del ser humano. Entonces termino en ese proceso y definitivamente ese era el plan del Señor, el maravilloso plan del Señor con nosotros, conmigo personalmente, con mi familia. Porque a raíz de ahí vienen sucediendo cosas y resulta que un día, pues ese pasado empecé a reconstruirlo cuando quise recordar qué día había conocido yo a Lino. Entonces resulta que para una Semana Santa van tres familias, van a la finquita esa donde nosotros estamos viviendo. Eh, Como te digo, en la pobreza absoluta, pero nunca nos faltó ni comida ni nada. Te cuento, Leo, vivimos muchos meses de 8 botellas de leche que nos fiaban para hacer panelita y yo ir a venderla al pueblo. Y hacíamos quesos, hacíamos cosas ya, pero nunca nos llegó a progresar económicamente hasta que no nos hubiera preparado para estos tiempos. Entonces, esa vez nos llegan, para esa Semana Santa, nos llegan tres familias. Una familia era un hermano mío con mi cuñada, mis sobrinas. Una compañera de Ana María, de Magdalena, que han sido compañeras de universidad, habían terminado su carrera juntas. Y éramos padrinos de su hijo, somos padrinos de su hijo. Y con su mamá venía él. Y al otro día, eso fue el sábado, el domingo me llegó pues el que me dio la estocada, que era un señor a quien yo le había comprado una casa. Cada uno de ellos, Leo, traía un cuento. Entonces la señora, comadre nuestra, la compañera Magdalena, la mamá que nos había conocido pues en la bonanza, en la situación, decía que era que nos habían hecho brujería, que nos habían echado sal, era él, que nos habían echado sal y que llevó azúcar, yo de eso no me di cuenta. O le pidió azúcar a Magdalena y repartió azúcar por todas partes, dicen que hasta por las espaldas me echó azúcar. Bueno, ese era el tema el otro tema es que pues la otra persona me dice que hay una brujería, que ella conoce una señora que nos va a sacar de eso y que nos da una cita para el martes siguiente para que nosotros vayamos, porque definitivamente a nosotros lo que nos han hecho es porquerías. Entonces, bueno, pero en nada, no me lo dijeron a mí en ningún momento. El domingo, el domingo me llega el señor a quien yo le había comprado la casa con el cuento puntual, que era que sus hijos, yo le había comprado la casa siendo el viudo y él nunca hizo sucesión. Y sus hijos, había un hijo que se había ido al exterior, uno de los menores se había ido al exterior a estudiar con alguna familia y vino a Colombia y averiguó pues qué pasó con lo de la herencia. Entonces, no, mi papá vendió y mi papá se volvió a casar y mi papá no sé qué. Entonces el tipo demandó a su papá por estafa. Porque, pues, entonces el tipo va y me dice, bueno, Eduardo, yo no tengo con qué responder, yo económicamente no tengo nada. Mis hijos me han demandado penalmente, me van a meter a la cárcel. Y lo único que yo puedo hacer es que usted sea partícipe de que me metan a la cárcel porque yo no tengo con qué responderle. Y la historia es que yo esa casa, en mi quiebra, se la había vendido a Argemiro, un cuñado de Lilia, casado con mi hermana Lilia, que él inició con esta espiritualidad. Él también era evangélico con Lilia, pero conocieron al padre Jorge y se vincularon a esto, conocieron a Lino y el Señor los invitó a vivir esto. Entonces, pues yo me vi en la necesidad de irme para Bogotá a solucionar el problema. Era un problema y era una invitación que tenía. Y la intención mía era irme a encontrar con quien me había invitado el martes, a lo que yo tenía que ir, pues, para que me sacara de esa situación. Pero la misericordia de Dios es tan grande y es tan maravillosa que yo llego y llamo a Argemiro, pues para que nos encontremos, hagamos una cita y plantearle el problema que teníamos. Que era un grave problema ese. Yo tampoco tenía con qué responderle. Y yo no tenía
ni un peso para pagar un abogado. Pero el esposo de Lilia es abogado. Entonces dije yo, pues bueno, le consulto pues a Jairo la cosa. Y Jairo me dice, hombre, mire, yo de eso no sé, yo soy administrativo. Él trabajaba con la licorera de Cundinamarca y él nunca había ejercido pues, su cargo, sino simplemente siempre había sido empleado. Yo, pero vámonos para donde fulanito, que él sí no sabe, nos saca del cuento. Vamos donde el abogado amigo de él, y el abogado me dice, mire, muy sencillo, el abogado que le diga que le va a arreglar eso, lo va a estafar. El 50% es suyo, el 50% es de los... Usted lo que tiene que llegar es o a comprarles o a venderles, pero no hay nada más que hacer. Y hable con el que le compró la casa, porque compró de buena fe, pero si eso ya hay una demanda, ya debe haber un embargo. Y entonces él no se debe dejar sacar de la casa porque tiene el mismo derecho. Él compró de buena fe, los otros son herederos, pero juntos son dueños de la misma. Entonces, bueno, ya cuando salimos Jairo me dice, bueno, no, mire, déjeme, yo le manejo eso con Argemiro. No le comente nada, yo tengo cita con él. Yo, no le comente nada, que de eso sí me hago cargo yo para saber manejar esto. Está como delicado de salud. Bueno, como yo tenía cita con Argemiro, me voy para donde, pues, le cumplo la cita a Argemiro, le pregunto por mi ahijada, porque somos padrinos de su hija, y me dice, está estudiando en El Espectador. Precisamente voy por ella, camine, vamos, y la buscamos y nos venimos para la casa. Entonces, nos vamos para allá, entramos al jardín infantil del Espectador, que la directora del jardín era Inesita de García. Ella era la directora del jardín infantil. Entonces, entramos al jardín, a la parte administrativa del jardín infantil, y hay una oficina aquí con una mesa redonda, y luego hay otra oficina, y Argemiro entra a la otra oficina, yo me quedo en la anterior, y ahí hay un muchacho muy joven, lo tengo muy claro, que tenía un suéter azul y un blue jean puesto, y me llamó la atención que estaba como boceteando, como haciendo un bocetico de la Santísima Virgen en una hoja de papel grande, con un lápiz así, haciendo. A mí me llamó la atención lo que él estaba haciendo, y yo miré, pero a mí ni me lo presentaron, ni me dijeron quién era, ni nada. Y este muchacho levanta la cabeza, ¿usted por qué no? Y me dice, ¿cómo le va? Cosa que me molestó mucho. Un muchacho que no conozco, que no sé quién es. Y yo pensé que Argemiro le había contado que yo no tenía hijos, no le encontré ninguna otra relación. Entonces mi respuesta es, yo no tengo necesidad de tener hijos. Entonces él se voltea, levanta la cabeza y me dice, los hijos no se tienen por necesidad, se tienen por misericordia de Dios. Y sigue. Entonces cuando él me nombra a Dios, yo digo, este va a empezar con el cuento, y yo lo relacionaba con los evangélicos, porque Argemiro era evangélico, y era evangélica. Y yo ahí mismo cojo para afuera, a salir corriendo porque no me gustaba el tema. Para mí eso no existía. No me interesaba para nada. Entonces, cuando yo abro la puerta para salirme, que me salí de todas formas, él vuelve y me dice, y tenga presente que es por la misericordia de Dios. Y yo me salgo con una lucha, pues que hoy entiendo, Leo, que hoy entiendo cómo son las cosas del Señor y cómo son las cosas del bien y del mal. El mal no quería que yo cayera en manos del Señor, porque sabía para dónde me iba a poner el Señor. Y yo me voy, entonces yo, no, pero si me voy, después Argemiro se entera y va a decir que estoy huyéndole. No, me toca quedarme. Era una lucha ahí personal de irme, de quedarme. Y sale una niña, la secretaria de Inés, y don Eduardo, sí, que siga. Entonces yo entro a la oficina donde había entrado Argemiro, y la sorpresa es que ese muchacho que me habló de los hijos era el padre Jorge Alberto. El padre Jorge Alberto. Jorge Alberto estaba revestido, estaba ungiendo, y estaba Lino, Caterín, Inés y Argemiro, así en línea. Y tenían sus manos abiertas,
puestas al frente, y él les estaba, como le dije yo, les estaba untando algo. Yo no sabía que la unción, yo no conocía nada, nada. Entonces, él viene, yo pongo las manos igual, yo vi que lo estaban haciendo así, lo hice de la misma forma, ganas de llorar, extrañas, o sea, ¿esto qué pasa? Y con la prevención que tenía, con las condiciones, luego me desapunta la camisa, me unge el pecho, y eso ya se me venían las lágrimas. Luego me agacha la cabeza, me unge la cabeza y yo me ataco. Y lloré, y lloré. O sea, lo revivo en este momento, ¿no? No sé, o sea, hasta ahí tengo memoria. Me pasaron pañuelos, me pasaron agua y salí. Salí de ahí, pues no me acuerdo si me despedí, si no me despedí, o sea, no tengo memoria exacta de qué pasó de ahí, de ahí. Cuando salimos, nos montamos en el carro de Argemiro. Argemiro empieza a explicarme que es un padre de Puente Piedra. Entonces yo, ¿cómo así? ¿Luego ustedes son católicos? Sí, hermano. Yo tenía mucha relación con Puente Piedra, o sea, yo hasta amistad tenía con el párroco de Puente Piedra, y era el modelo el modelo de cura que me gustaba porque era cliente mío de la litografía, porque él era rector de un colegio, el colegio San Luis Gonzaga, y yo le hacía todo lo del colegio. Y era una, pues terminó retirándose porque hasta una empleada nuestra de la litografía estuvo de novia con el cura. Entonces era el modelo de cura que a mí me gustaba. Entonces, ¿cómo así que el padre Jorge? No, yo necesito hablar con él, yo necesito que él me explique. Vea pues, me voy el martes para donde el padre Jorge. Me lleva el Señor para donde el padre Jorge. Llego donde el padre Jorge Alberto y me dice, bueno, ¿y qué se ofrece? Entonces yo, la pregunta del millón, ¿qué me untó? Porque es que yo no soy. Entonces él voltea y me dice, ¿usted es católico? Le digo yo, sí, padre, claro, yo soy católico. Vamos, imagínese, no, soy católico. Me dice, casado, ¿no es cierto? Le digo, sí. Y se casó con el sacramento, ¿no? Sí, padre, claro. Y comulgó el día de su matrimonio. Claro, padre, ¿cómo no iba a comulgar? Ah, pero no se confesó, ¿no es cierto? A mí, pues, que el padre me hubiera dicho que no tenía hijos, lo relacioné con mi amigo, pero que me hubiera dicho que yo me había casado que había comulgado sin confesarme, pues está muy extraño. Entonces, me explica la unción, que te lo cuento en mi hermano. No la entendí. No la entendí porque eran términos que para mí no existían. Pero bueno, él me explica. Y entonces, él me dice que el Señor tiene mucha misericordia con eso, que el Señor le tiene mucha misericordia. ¿Qué tal en su accidente? Yo había tenido un accidente un tiempo atrás grave. Digo, ¿qué tal en su accidente que usted hubiera caído a la quinta página? Ya había quedado. Porque el solo hecho de recibir esos sacramentos sin la confesión, eso es un pecado grave de condenación. Entonces, mi propuesta es, ¿por qué no se confiesa? Ah, no, padre, yo a nadie he robado. Ah, eso no lo uso, padre. Yo eso no lo uso, yo no he robado. Mire, padre, excúseme, pero estoy así de jodido como estoy. En este momento es porque a nadie le quité un peso. Yo me quebré, pero a nadie le quité una moneda de centavo. Nadie puede decir que le quité un peso. Entonces, pues no, padre. Dijo, mire, le voy a dar un consejo, prepare una confesión y vaya a San Francisco. ¿Sabe dónde queda San Francisco? Le decía, en la séptima continente. Digo, allá hay unos sacerdotes, confesores increíbles, ya son unos ancianos. Vaya y confiésese. Yo no le estoy pidiendo que usted confiese conmigo. A mí me da igual que se confiese conmigo, sea. Pero mi propuesta es esa. Y se acabó la charla. Y él entra. Ya, él nos atendió afuera de la casa. Él vivía en una finquita ahí en Puente Piedra. Y nos atendió afuera. Entonces ya se entra. Bueno, hasta luego, hasta luego. Y en ese momento, que son instantes del Señor, yo digo, esta es una oportunidad y las oportunidades no se dan sino una vez y en un instante. Y si no las deja pasar, se pasa.
fue mi reflexión así rápida. Y él cuando va entrando le digo, padre, perdóneme, le conté, ¿qué se ofrece? Padre, ¿y usted me confesaría? Y me dice, ¿es que se quiere confesar? Le digo, sí, padre. Digo, entonces espérenme. Entonces entra, viene con su estola, sale otra vez el frasquito del aceite y las cosas. Y viene y me dice, bueno, arrodíllese. Le digo yo, padre, lo primero que le digo es si yo no sé rezar. A mí se me olvidó el Padre Nuestro, yo no tengo ni idea, entonces, pues, quiero que usted sepa que yo no sé rezar. Yo no hay ningún problema. ¿Quiere confesarse? Y yo, claro, quiero confesar. Y era que sentía que debía de confesarme, o sea, era una invitación del Señor ahí interna, pues porque lo acepté con esa facilidad. Y, y entonces él me dice, arrodíllate, y me impone las manos en la cabeza. Siento unas manos así de gigantes, unas manos muy grandes, y como si tuviera carbón caliente en las manos. Empieza a quemarme la cabeza de una forma increíble, o sea, una calor terrible, penetraba eso, y empiezo a sudar, pero yo cogía la camisa y la exprimía y escurría el agua. Suspendió la confesión tal vez 2 o 3 veces para traerme una toalla, para traerme agua, porque era una cosa impresionante, lavado completamente, lavado en sudor. Y yo, pues yo no digo nada, yo prácticamente no hablo, y el Señor a través del Padre Jorge me hace la confesión de vida. ¿Cuánto tiempo duró? No tengo ni idea. El padre Jorge fue el que dijo los pecados de mi papá. Sí, Mi papá no dijo nada. El Señor a través del Padre Jorge empieza a decir esto, lo que era este individuo, pues, que no tenía Dios, cómo podría ser la vida de este ser. Bueno, termina y entonces me dice, mire, le voy a decir una cosa, téngalo muy presente porque con toda seguridad usted me la pregunta y yo no sé de qué le hablé, pero este es el momento. Mire, usted tiene que estar muy pendiente porque a través de hoy usted va a estar muy cercano al Lino Sevillano. Y le digo yo no conozco a ningún Lino Sevillano. Dijo, el negrito que conoció yo, él es Lino Sevillano. Y eso es como algo que el Señor quiere con usted. Usted va a ser una persona muy unida. No entendía, no sabía dónde vivía el Lino, no sabía qué era el Lino, no tenía ni idea de nada. Ya luego me regala el catecismo, que se conozca la Iglesia Católica. Cualquier cosa que necesite, estoy a sus órdenes. Venga y coménteme lo que necesite, lo que sea. El padre fue a visitarnos a la finquita esa donde vivíamos. O sea, ahí el Señor nos unió con el padre de una forma impresionante. Lo cierto es que yo, viviendo en un pueblo a 2 horas de Bogotá, sin tener económicamente con qué transportarme, yo llegaba todos los lunes a donde Lino. Y empecé a llegar a donde Lino. Y empecé a llegar a donde Lino. Y empecé a tener esa familiaridad con Lino, pues, con un hombre especialísimo, un ser maravilloso que el Señor nos regaló por esa misericordia. Y empiezo a llegar. Y nos reuníamos los lunes en la mañana en El Espectador. Lino, el padre Jorge, Caterín, Inés, Argemiro y yo. Eran los habituales. Habían con alguna frecuencia también a Jorge Mayorga, que es una persona que conocía a Lino desde antes de la espiritualidad. Estaba Germán Fejé, que iba muy temporalmente, pero los habituales, digamos, iba Margarita Sevillano, estaba pues, algunas veces, pues transportaba a Lino y estaba ahí. Pero los habituales éramos los que estábamos, o sea, padre, Lino, Inés, Caterín, Argemiro y yo. Y te cuento, el único que está vivo de ese grupo soy yo, que quedó ahí en este momento. Entonces, pues ese fue de esa forma fue que empecé. Y de ahí pues vienen muchas historias que no daría el tiempo, cómo me llevó el Señor a vivir a Puente Piedra, cómo me unió. Yo vi nacer, Leo, la comunidad de sacerdotes cuando el padre la soñaba. A mí me llamó la atención
me llamó la atención mucho cuando mi hija nos sienta y nos muestra, dice, bueno, papá, esto es ¿cómo se llama, hija? Un- un- el documento, sí. Sí, Como los estatutos. sí, lo de los estatutos, pero resumido, es un resumen. Esto es un resumen porque lo que está es muy grande y yo sé que ustedes no lo van a leer, pero este es más o menos el resumen de lo que tenemos y nos lo entrega pues ahí. Y yo me pongo a hojearlo, no a leerlo, sino a mirar. Y la sorpresa es que encuentro que ahí en ese documento están pintados los hábitos de la comunidad de ellas y están pintadas las sandalias, de todo. Y inmediatamente, si Ana María hubiera conocido eso del padre, pues yo había dicho, ella lo copió del padre. Pero te cuento, Leo, es exactamente del padre Jorge, te cuento que era exactamente igual a como conocí yo los documentos que el padre Jorge tuvo cuando soñaba con la comunidad de sacerdotes. Él pintó, él tenía todo, él me contaba. En alguna ocasión tuve oportunidad de acompañarlo a donde Monseñor Romero Franco, que era el obispo de Pacatativá y Puente Piedra, allá. Y todo, o sea, todo eso yo vi nacer esa comunidad, como la vio Lilia, como la vivió mucha gente que estuvimos con Dino antes de todo ese evento. Pero me llamó la atención la coincidencia, la diosidencia que había entre lo que había hecho el padre Jorge con la comunidad y lo que le ha mostrado el Señor Ana María. Entonces, eso me confirmó a mí que esto era un plan de Dios. Entonces, pues ahí tuvimos mucha unidad, llegamos, ya habrá otro capítulo que te contaré cómo llegué a Puente Piedra, que eso es de lo más increíble de contar, pero el Señor me llevó a vivir a Puente Piedra, con decirte que, como te digo, con la pobreza económica y con la riqueza del Hijo del Rey, cuando Jairo conoció Puente Piedra y cuando Jairo llegó a Puente Piedra a conocer al Padre y nos conoció a nosotros, él soñaba viviendo como vivía yo, porque decía que yo era un rico que vivía, que así era que quería que yo viviera, ¿no? En la casa, en todo donde el Señor nos tenía viviendo. Entonces, esa fue la forma y como te digo, ahí empezó esta relación con el Señor, esta historia con el Señor. Te escucho decir cuando te dirigías a Lino, papá. ¿Tú le decías papá a él? Sí, sí, y es que tuvimos una relación de papá e hijo, una relación real, de corazón. Eh, yo cuando Lino parte para el cielo, yo me reúno con la familia y ellos me reconocen como su hermano. Y yo les decía que yo les pedía perdón porque yo les había robado a su papá. Yo los últimos años disfruté yo más saliendo, lo tomé más para mí. Nosotros hablábamos a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a cualquier hora. El Lino no tenía medida de tiempo, él no tenía ni distancia ni tiempo en su vida. Y entonces a él le parecía que yo viviendo en Chía y él viviendo en el sur de Bogotá, podía estar ahí en un cuarto de hora. Entonces, ese tipo de cosas era. Pero entonces nosotros teníamos relación de papá y hijo. Leito, mi papá era el colado porque es el único blanco. Sí. y esa relación fue pues un regalo de Dios. Con decirte que yo llamaba a Lino y me decía, ¿quién habla? Y yo le decía, Eduardo Franco. Dios no registra. Dios no registra. Entonces yo le decía, Eduardo Franco Sevillano Martínez. Dios no registra. Entonces yo tenía que decirle, Eduardo de Jesús Franco Sevillano Martínez dice, ese es mi hijo, ese sí es mi hijo. Y siempre. Y siempre. Y él muchas veces me llamaba y me decía, ay, es que usted se puede imaginar un papá deshijado, no hay un hijo misericordioso que venga a alegrarle la vida a su papá. Ay, no sé qué. Y con eso me chantajeaba. Yo inmediatamente salía para donde él. Entonces sí, él fue papá de todos nosotros. Fíjate que como papá, él un día en Marilandia, teníamos pendiente un viaje a una peregrinación a Tierra Santa,
Y yo entré en rebeldía de que yo no puedo, de que no tengo, de que no puedo hacerlo, de que de dónde estoy endeudado, o sea, todos los peros de habidos y por haber. Entonces él me lleva para Marilandia, me dice que nos vamos a Marilandia, y en un sitio que él tenía de encontrarse allá solito, él le gustaba encerrarse ahí, me coge y me dice, mira hijo, lo único que yo te puedo dejar como papá de herencia es la fe, pero la fe es como un juego, es como la lotería, y la disfrutan o la pierden, la disfrutan o la desperdician. Entonces, eso es lo único que yo te puedo dejar, la fe. Tú verás cómo la manejas, pero no te puedo dejar absolutamente nada más. Entonces, yo siempre que hablo de esto, les digo a todos mis hermanos, a ti, porque tú también eres un hijo de Dios, que reclamemos esa herencia. La herencia no es de un solo hijo, la herencia es de todos los hijos y todos tenemos el mismo derecho. Entonces, yo siempre que tengo la oportunidad, digo, se han visto, reclamen la herencia porque es una herencia de un santo que el Señor permitió. Entonces sí, teníamos una relación muy bonita de papá. Tuvimos encuentros donde me llamó y nos sentó. Hay un hijo, como le decía él al padre José Joaquín, mi hijo el cura. Sé cómo fue su relación y algún día pues que tengas oportunidad de hablar con el padre José Joaquín referente a eso, pues, sería muy importante. Y un día me llama Lino, me dice, bueno hijo, necesito que llame a tu hermano el cura porque necesito hablar de papá a hijos y es muy serio. Y yo lo llamo, él está en Villavicencio y el padre me dice, ya mismo me voy para allá. Y encontrémonos a tal hora en tal parte y nos llegamos a donde Lino. Y Lino en su tercer piso, su escritorio, nos sentamos frente a un sofá y él aquí y dice, bueno, ustedes me han dado la autorización porque ustedes me han reconocido como su padre. Y yo siempre los he visto como mis hijos. Entonces, con ese derecho que me han dado, voy a empezar por el mayor. Y me pone en el sitio y me empieza a decir esto y esto y esto y esto y esto. Serio, serio. En la actitud paternal, que me reclamo paternal y me regaño. Termina conmigo y le dice, bueno, ahora me toca con mi santo hijo cura. Entonces van y lo coge y le dice lo que tenía que decirle con mi papá. Y esto lo estoy haciendo frente a mis dos hijos, porque ellos tienen que saber en lo que están pasando. Y mutuamente tienen que cuidarse. Entonces sí, la relación indudablemente le voy a dar. Y él le decía a mi mamá nuera y a mí me decía nieta y yo toda la vida le dije abuelito. Toda la vida. Pues imagínate que pues Magdalena me está recordando que alguna vez en Marilandia, ya sabía porque pues también hay esos antecedentes de cuando el Señor ya le fue anunciando su partida, pues llegamos a tener algunas charlas de eso con Benito. Y entonces un día en Marilandia me dice, bueno hijo, cuando yo me vaya para el cielo, cuando yo me vaya para allá me voy a parar en mi nube, pero me voy a llevar un talegadito de piedras para cuando mi hijo se esté portando mal, desde allá lo cojo y le pego una pedrada en esa calva para que enderezca y no pierda el rumbo. Nosotros, pues como la relación era papá e hijo y la disfrutábamos, nos gozábamos, nos chanceábamos, disfrutábamos mucho todo eso. Y bueno, pasó eso. Algún día se comentó en familia, eso lo de María, oyó el cuento de que Benito, pues estando todavía mi papá en vida, se comentó lo de la pedrada. Y un día vivíamos en Chía y teníamos el oratorio en una guardilla muy pequeña, pues teníamos una ventana muy agachada. Y ahí había una ventana muy pequeñita, una ventana que a mí nunca, pues escasamente podía meter la cabeza yo por esa ventana, pero a mí nunca se me había ocurrido. Pero ese día, por cosa curiosa, me dio por abrir la ventana y sacar la cabeza por ahí. Y cuando voy sacando la cabeza, me he pegado en la cabeza y me alcancé pues a raspar un poco, me toqué y me había un poquito de sangre, entonces me bajé del oratorio
pues para mirar qué era lo que había pasado. Y suena el teléfono. Y es Flor de María, sevillana. Y me dice, hermanito, mi papá le va a pegar un pedrador en esa calva porque usted se está portando mal con sus hermanos. Y le digo yo, pues me la acaba de pegar. Ay, sí, sí, eso fue así. Ay, no, 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 mentira, yo sí me la acaba de pegar. Porque fue justo donde él decía que me la dio con pura calva. Entonces era eso, ese tipo de cosas se vivieron por privilegio con un santo maravilloso como fue Niñito. Lo que decía Ana María, él nunca le dijo, pues en algunas muy pocas ocasiones le dijo Magdalena, pero siempre se dirigía como mi nuerita. Ana María siempre dijo mi nieta, y pues a mí siempre me trató de su hijo. Qué Pues belleza. hay una historia bonita que no sé, pues estamos en el espíritu. Y yo creo que pues vamos hablando de lo que el Señor va poniendo. Sí, no, ¿Cómo, de hecho, dime, Eduardo, dime. cómo te parece que nosotros teníamos 13 años de casados sin hijos? Y yo, pues después el Señor me hizo entender que el primer encuentro con el Señor, que fue el día del encuentro que fue el encuentro con el Padre Jorge ese día que te conté. De lo primero que me habló fue de por qué no tienes hijos, ¿cierto? Eso lo fui viendo después del tiempo. Que los hijos se tienen por misericordia de Dios, esa es la segunda parte de esta historia. Bueno, el cuento es que un día el padre Jorge ha ido a México, ha estado en México y bueno, no sé si la hizo la tarjeta ya o qué. Lo cierto es que nos trajo una tarjeta donde nos anunciaba que la Santísima Virgen nos tenía prometido ser papás. Pues yo hoy hablo con él y me dice, ¿usted creyó? Magdalena no. Y le digo yo, ¿y cuándo se vio con Magdalena? Dijo, no, yo no he visto con ella, pero pregúntele. Entonces yo llego a la casa, Magdalena tuvo muy bonita amistad con el padre Jorge, y el padre Jorge era muy de la casa, él entraba y destapaba las ollas, y pues era ese tipo de relación, llevaba la ropa que se le lavara en la casa, era una hermandad muy bonita que el Señor nos regaló. Y entonces yo le digo a Magdalena, oiga, ¿cómo le pareció la tarjeta del padre Jorge? Ay, que eso es puro cuento del padre, ¿de dónde va a sacar esas cosas? ¿Sí? Entonces, pues para mí eso fue una manifestación, porque yo creí. Para un 31 de diciembre me voy a misa de 8 de la noche a la parroquia. Mi mamá vivía por ahí, muy vecina, pues distante, pero pertenecían a la misma parroquia de Lima. Y yo me voy para la misa a las 8 con Magdalena y una sobrinita. Y en el momento de la paz me abrazan por detrás, me dan la paz y era Lino Sevilla. Y me dice Lino, de aquí, hijo, de aquí vamos para mi casa. Salimos de la iglesia y nos fuimos para la casa y nos subimos al oratorio. Y en el oratorio Lino empieza a decirle al Señor cuánto nos ama. Y le decía, Señor, tan solo tú sabes en qué sitio de mi corazón tengo esta familia mía. En qué sitio de mi corazón está mi hijo, mi nuera. Y se queda callado como era lo usual en él, y se queda mirando hacia la distancia, se queda muy callado y con una mirada muy fija, y de pronto me dice, y te doy gracias, porque mi nuera ya está fecundada. Mi nuera no. Mi nieta ya está fecundada. Te doy gracias por ella. Yo volteo a mirar a Magdalena y Magdalena me dice que no. Yo creo, yo me pongo a llorar, yo desde ahí me volví muy llorón. Desde la primera experiencia me volví muy llorón. Y entonces yo creo en eso, en su nieta ya está fecundada. Pues hoy el fruto lo vemos en este momento. Hermoso, hermoso fruto. Bella. La divina misericordia del Señor es todo esto. Sí. No, Tú, bien. tú te escucho decir
que con tu papá, Lino, Marilandia, tú prácticamente fuiste con él a Marilandia, fuiste y veniste. ¿Cuántas veces? Pues Leo, yo creo que después de Lino, el que más ha ido a Marilandia ha sido yo. O sea, eh, pues Lino como primero, porque fue muchas veces. Pero yo, si eso lo catalogáramos por una estadística, pues yo creo que la segunda persona que más iba a Marilandia. Nosotros muchas veces íbamos hasta, pues me tocó hasta el mismo día ir 2 veces. Venir a Bogotá, ni siquiera a Bogotá, venir a Chía y regresar para allá, porque él llegaba y se antojaba el señor. Le decía que decía aquí y así es. Pero yo iba mucho a Marilandia, el Señor me permitió, me dio todo el espacio para esto. Tengo pues muy claras muchas reconstrucciones de cómo el Señor hizo Marilandia. Ese es un capítulo que yo estoy haciendo del trabajo del Señor. Lo queremos hacer en Marilandia con una persona que es testigo vivo de eso, que es Gerardito. Entonces ya vendrá cuando pase todo este tiempo del Señor, de lo que está pasando, pues el propósito es ir a Marilandia a ver, porque tengo detalles maravillosos, porque soy un convencido de que Marilandia fue hecho por el Señor, de mostrar dónde estaban las cosas, de ver cómo estaban las cosas, y hay muchos testimonios de eso. Y de todo esto. Entonces sí, a Marilandia pues mira que ya que preguntas, 8 días antes de la partida de mi papá, estuvimos los dos solos toda la tarde en Marilandia, hasta muy tarde, estuvimos los dos. Es curioso, a mí había momentos, y yo se lo decía a él, en que me sacaba la rabia. Bueno, yo no le decía así, yo se lo decía con la piedra, me saca la piedra, papá, porque es que salía con unas cosas que hoy entiendo que eran las cosas como yo las quería, pero uno en ese momento no lo entiende y creía que era un capricho de mí. ¿Cómo te parece que ese día, para contarte una de tantas, que ese día que fue el último día que el libro estuvo en Madrid, nosotros estamos, por cosas de Dios, muy cerca a Marilandia. Mi cuñado, el hermano de Magdalena, estaba montando una ferretería y quería comprar bloques de ladrillos. Y por ese sector hay mucha fábrica. Entonces yo le dije, no, pues vamos un día. Y él fue a Bogotá y nos fuimos en ese plan de llevarlo a mirar pues su producto, lo que necesitaba. Estando ahí tan cerca a Marilandia, porque ya era muy cerca, eran ya en Yomasa, me llama Lino y me dice, ay, aquí deshijado, aquí abandonado, botado, porque uno no tiene hijos que vengan a recogerlo, y el papá quiere irse para Marilandia, y nadie lo viene a recoger, y le digo, no, papá, ¿cómo así? Yo estoy hasta cerquita, ya voy para allá, y nos vamos para allá, con mi cuñado y con Magdalena, y qué rabia me da, pues, llegar y encontrar que está con Marcela, con el carro de Marcela, y que está ahí Marcela, y así es el colmo, hacerme venir hasta aquí teniendo con quién. Entonces él le dice a Marcela que se vengan para Bogotá. Y le dice a Magdalena, Norita, ¿y usted por qué no se va? Ya está con su hermano, entonces yo me quiero quedar conmigo, yo me voy a demorar. Entonces váyanse ustedes adelante. Y Marcela los trae, los deja en el Transmilenio y nosotros nos quedamos allá en Marilandia, los dos. Con esa gracia de que él hablaba mucho en el silencio. Él se quedaba mirando muchas cosas. Yo tuve muchas oportunidades de preguntarle muchas cosas que le pregunté, que no le pregunté, porque yo aprendí a que tenía que hablar con el Señor para que Lino me contestara, para que mi papá me diera respuestas. No preguntarle a Lino lo que el Señor me contestara. Porque pues eso me lo enseñó el Señor, viendo que cuando yo le preguntaba a Lino era como si le estuviera hablando a la pared. Ni fu, ni fa, ni contestaba, ni decía nada. Y cuando yo pensaba en el Señor, yo decía, Señor, que quería hablar con él de esto, ¿verdad? Llegábamos a Marilandia y en cualquier momento me daba la respuesta más simple, pero más precisa de lo que era una respuesta del Señor. Entonces ahí ese día estuvimos en ese silencio
En ese absoluto silencio, él estaba sentado en el escritorio de ahí del tercer piso que daba hacia la ventana. Así él miraba y miraba, él no quitaba la mirada. Era una mirada profunda, una mirada al infinito, una mirada allá. Sus ojos muy brillosos, su condición muy callada. De pronto me dice, hijo, ahí, aquí estaba él, aquí estaba la entrada de la piecita de él. Me dice, hijo, ahí hay unos anteojos oscuros, tráemelos. Entonces yo voy y eran unas gafas deportivas de sol. Y entonces me dice, hijo, esas llévatelas para tu casa, porque para donde yo me voy allá eso no se usa. Gracias. Y al rato, muy al rato, me dice, mira, ahí en ese mueble hay un sombrero militar, una gorra militar, que búscala. Entonces yo se la había regalado a un oficial del ejército y la tenía. Entonces digo, no, esa también es para ti, porque como te digo, para donde yo me voy, eso ya no se usa. Entonces, bueno. Pero no hablamos mayor cosa, ese día no hablamos mayor cosa. Cuando ya nos bajamos muy tarde, como te digo, bastante tarde, que no era usual en vino. Si a nosotros nos daba a las 7 de la noche, empezaba el vino, yo de mi hijo me quedaría. Yo no correría riesgos de irme por esta hora. Yo haría caso y yo me quedaría. Ese día hasta muy tarde, como te digo, muy callado. Pues yo sentía pues esa situación de porque pues hay unos antecedentes. Bien, hemos visto un episodio hermosísimo, un episodio donde una relación que va creciendo a un gran amor, de un hijo a un padre, llega a vivir una transición que nos deja con las ganas. Esa transición es la de un hijo teniendo que despedirse del papá. El papá que es ascendido por Dios al cielo. Ese es el episodio que nos queda. Un episodio hermoso, un episodio celestial, un episodio de mucho misterio. Así que nos vemos el próximo domingo en estos tiempos bellos e íntimos del Adviento. Dios te bendiga.